Yuji Itadori es el protagonista del anime y manga de Jujutsu Kaisen. Se nos es presentado como el típico personaje principal de shonen, lleno de energía y determinación, valiente, optimista y apasionado, que quiere cumplir un objetivo que en este caso sería el de que todos tengan una muerte digna. Objetivo que es derivado de las últimas palabras de su abuelo, quien le pide que no muera en la soledad como él, que en su lecho de muerte debería estar rodeado de personas que lo quieran, y que para eso debería hacer uso de sus talentos para ayudar a los demás. Con estas palabras, Itadori se propone el objetivo de hacer que todos tengan como mínimo una muerte digna. Casi inmediatamente después del fallecimiento de su abuelo, se encuentra con Megumi, un joven hechicero que le informa de que sus amigos del club están en grave peligro, debido al objeto maldito que Itadori había encontrado. Es así que ambos corren hasta la escuela y a pesar de que Megumi advierte a Itadori de no involucrarse, este lo hace igualmente. Cuando logran poner a salvo a los amigos de Yuji, las cosas se complican, y el protagonista decide tragarse el objeto maldito para poder derrotar a la maldición. Pero aquel dedo que Yuji se comió no pertenecía a una maldición cualquiera, sino a Ryomen Sukuna, aquel que es considerado como el rey de las maldiciones. Pero contra todo pronóstico, Itadori puede contener perfectamente y sin esfuerzo a la maldición, por lo que encuentra una forma excelente de cumplir la última voluntad de su abuelo, y que de hecho es algo que solo él podía hacer. Es así que es sentenciado a muerte, ya que debido a su existencia Sukuna podría reencarnar. Sin embargo, gracias a Gojo, su condena se llevará a cabo cuando haya ingerido los 20 dedos, y así con su fallecimiento también morirá aquella maldición que tanto daño hizo en el pasado y aún hace a día de hoy. Y parece hasta planeado que luego del fallecimiento de su abuelo, Yuji haya obtenido una meta que solo él puede hacer y que también ayudará a muchas personas. ¿Será que todo esto fue planeado por alguien más? Es así que es admitido en la Escuela Metropolitana de Hechicería, en donde conoce al director Yaga, con quien tienen una conversación que es muy importante para la incursión de Itadori en este nuevo mundo. La charla estuvo centrada en que el protagonista debe tener un objetivo propio, ya que ser un hechicero es un trabajo de vida o muerte, y es posible de que si Itadori muere, pueda terminar maldiciendo a su propio abuelo. Es así que Yuji menciona que si bien podría huir y tratar de llevar una vida normal, no podría vivir tranquilo sabiendo que había una misión que solo él podía cumplir. Y es que debido al funcionamiento del mundo de Jujutsu Kaisen, si mueres con arrepentimientos, esto puede dar origen al nacimiento de maldiciones que pueden terminar haciendo mucho daño. En una primera visualización, este momento pareciese no tener mayor relevancia, pero no es así y lo entenderemos mejor después. Luego de la incorporación de Nobara al trío protagonista, el grupo es enviado a una trampa que tenía por objetivo la muerte de Itadori, aprovechando que el profesor Gojo se encontraba en el extranjero. Y cuando entran al sitio, entre todos presencian a un cadáver que justo coincidía con la descripción que previamente una mujer había dado de su hijo. Es así que Yuji quiere llevarle el cuerpo a su madre, por lo cual ocurre un pequeño conflicto con su compañero. Y es que Megumi quiere dejar el cuerpo en el lugar, porque solamente sería una carga. Sin embargo, Yuji insiste que deberían llevarlo con su madre. Es así que en la discusión saltan dos preguntas. Megumi le pregunta qué haría si una persona a la que haya salvado termina causando muertes. Itadori le replica, ¿y por qué me salvaste entonces? Antes de que pueda haber respuesta, la maldición de clase especial ataca, lo que hace que Yuji se quede a luchar mientras Megumi intenta escapar con Nobara. Y es aquí donde ocurre el primer momento de quiebre de nuestro protagonista. A pesar de ser un humano muy superior en fuerza al promedio, se ve completamente abrumado. Al ver que no es prácticamente rival para la maldición, empieza a tener sentimientos de arrepentimiento, duda y miedo de morir. A pesar de todo, decide concentrar todas sus emociones y logra dar el primer golpe con energía maldita. Aún así, ni siquiera es suficiente para hacerle daño a la maldición, pero al escuchar la señal de Fushiguro, se siente aliviado y permite que el Sukuna tome el control de su cuerpo. Después de la gran demostración de poder del rey de las maldiciones y viendo que Yuji había perdido la voluntad de recuperar su cuerpo, Sukuna ataca a Megumi, arrancándose al mismo tiempo el corazón de Itadori. Justo antes de algún golpe final, Itadori recupera el control de su cuerpo, y Megumi aprovecha para responderle la pregunta. No tenía razón lógica para salvarte. Simplemente lo hice porque no podía permitir que una persona tan buena muriera. Después de todo, no soy un héroe. Soy un hechicero. Itadori le responde que tiene buen juicio, pero que su punto de vista también está bien, y termina finalmente falleciendo. Sin embargo, por motivos de la historia, Sukuna decide revivirlo y residir dentro de él, ya que una vez conociendo a Megumi, ha definido su propio plan.
Hasta aquí hemos explorado todo sobre el inicio del camino de Itadori, desde su ideal como héroe de su historia hasta su primer quiebre como protagonista. En la mayoría de las historias los héroes terminan superando estas dificultades y vuelven mucho más motivados a cumplir sus metas. Y es por eso que hasta este punto los que solo vieron el anime lo toman como el típico bache por el que atraviesan todos los protagonistas hasta convertirse en verdaderos héroes. Y los más críticos de la serie mencionan que esta primera muerte de Itadori es más un recurso para captar la atención del público usando un hecho impredecible, lo que de cierta forma se ve respaldado con su posterior resurrección. Pero como veremos ahora, este no es precisamente el caso con nuestro protagonista. Después de su muerte, el protagonista se encuentra en el dominio innato de Sukuna, y misteriosamente el rey de las maldiciones parece estar dispuesto a permanecer dentro de Itadori. Es por eso que le propone un pacto, en el que Sukuna revive al protagonista a cambio de que cuando él diga contrato, podrá tomar el control del cuerpo durante 1 minuto, y en ese tiempo no podrá lastimar a nadie. E Itadori también debe olvidar este acuerdo. Este momento es muy importante para el futuro desarrollo de la historia, así que ténganlo en cuenta. Después de que Itadori vuelva a la vida, Gojo prefiere mantener en secreto su resurrección, al menos hasta que pueda manejar mejor su energía maldita. El entrenamiento es ciertamente único, o sea, ver películas. Y luego de una increíble demostración de poder por parte de Gojo, Itadori es asignado a trabajar con Nanami, un hechicero de primer grado. Juntos investigan las muertes de 3 adolescentes en un cine, del cual el único testigo es un joven llamado Yoshino Junpei. Itadori y Nanami siguen unas huellas que los hacen encontrarse con 2 maldiciones. Es cuando vemos la mejoría que ha tenido Yuji después de su peculiar entrenamiento. Al derrotarlas, estas no desaparecen. Es así que descubrimos que estos no eran maldiciones, eran humanos modificados por aquella cosa que también había terminado con la vida de esos 3 estudiantes. ¿Acaso Yuji acaba de terminar con la vida de un humano? ¿Acaso acaba de fallar a su objetivo? Para tranquilizarlo, la doctora Shoko le dice que ya estaban muertos debido a la mutación, pero obviamente esto no calma del todo a Yuji. Después de todo eran humanos y terminaron de forma terrible. Es así que vemos que aquel único testigo, Yoshino Junpei, se encontró con aquella maldición, y más que cuestionarle el porqué de su accionar, más bien siente curiosidad. Junpei es un joven estudiante de la misma edad que Itadori. Lamentablemente, debido a sus aficiones, es continuamente maltratado. Por eso se ve obligado a abandonar la preparatoria y empieza a desarrollar un ideal de indiferencia hacia los humanos, ya que de esa forma nadie podría lastimarlo. Y justamente debido a ese pensamiento es que se siente atraído por Mahito, ya que este es la manifestación del odio y rencor entre humanos, por lo que encaja perfectamente en lo que Junpei quiere escuchar. Es así que mientras por su lado Nanami investiga a Mahito y se enfrenta a él, Yuji se encuentra con Junpei, con quien al charlar establecen una conexión irónicamente gracias a las películas que había estado viendo el protagonista como su entrenamiento, por lo que terminan yendo a su casa donde ven otra película. Y de paso Itadori conoce a su mamá, quien se alegra mucho de que Junpei haya conseguido un amigo. Cuando la madre de Junpei se duerme, este le pregunta a Itadori sobre su trabajo e ideal como hechicero, sobre si estaría dispuesto a terminar con la vida de otro ser humano aún sabiendo que esa persona fuera malvada, a lo cual Itadori responde que preferiría no hacerlo, porque todo cambiaría. Después de todo esto, la madre de Junpei encuentra un dedo de Sukuna, y una maldición que buscaba el dedo aparece y acaba con su vida. Posterior a este trágico momento, Mahito aprovecha para incitar a Junpei a tomar venganza, y este va en busca de aquel único de sus maltratadores que aún sigue con vida. Por el otro lado, Yuji es informado de un incidente en una escuela. Aun cuando le dicen que no lo haga, termina yendo al lugar, encontrando que el principal causante era su amigo Junpei, aquel que había conocido justo un día antes. Mientras Itadori no entiende realmente lo que está pasando, empiezan una batalla bastante triste entre Itadori y Junpei, en la que ambos evitan hacerse daño. Cuando Itadori logra reducir a Junpei, tienen la siguiente charla. Yuji le dice a Junpei que no entiende nada de lo que está sucediendo, que con lo que dice solo intenta justificar las malas acciones que está cometiendo, que a pesar de que quizás tenga sus motivos, ¿en serio vale la pena tirar por la borda su vida? ¿Sería capaz de decir que el corazón humano es solamente una ilusión delante de su madre? Junpei le dice que las personas no tienen corazón, porque si fuera así, eso significaría que alguien con un corazón fue el que maldijo a su madre. Es así que Itadori se da cuenta de que habló sin saber y se deja atacar por el Shikigami. Y esto es algo que me encanta de Itadori, que más allá de juzgar, reprochar o intentar evangelizar a Junpei, decide escucharlo y más bien le ofrece ir juntos a la escuela de hechicería, donde habrá personas que lo ayudarán y sobre todo lo entenderán. Cuando parece que las cosas irán bien y Junpei tendrá su redención, aparece Mahito.
aparta a Itadori y lo que ocurre es bastante triste. Junpei se da cuenta muy tarde de que había sido utilizado. Después de todo, Mahito era una maldición. Es así que Mahito utiliza la mutación en Junpei, significando eso su muerte. Lo peor es que aún no sucede lo más triste. Itadori le pide a Sukuna que pueda curar a Junpei, como lo hizo con su corazón. A cambio le ofrecerá lo que sea. Sin embargo, como espectadores ya sabemos que un nuevo pacto es imposible, ya que ya establecieron uno. Prácticamente no hay posibilidades de salvación para Junpei, y la misma historia nos lo recalca a través de un diálogo de Sukuna. Es así que vemos una escena espeluznante, en la que ambas maldiciones se ríen de Itadori, de su ingenuidad y de su bondad, mientras Junpei muere en sus brazos preguntándose ¿por qué? Con esto Yuji finalmente entiende lo que verdaderamente son las maldiciones, que estas solo existen para lastimar a los humanos. Si nos ponemos a comparar este momento con el primer encuentro de Itadori con la maldición de grado especial, la muerte de Junpei termina siendo aún más dolorosa, ya que vemos cómo literalmente todo lo que cree, todos sus objetivos son pisoteados de la peor forma posible. Es así que Itadori en ese momento solo quiere terminar con Mahito, por lo que empiezan una batalla. Y descubrimos que de hecho debido a que Sukuna se encuentra dentro del protagonista, Mahito no puede alterar su alma, lo que le hace un excelente counter a su habilidad de mutación libre. Hago paréntesis en el video para hablar de la excelente rivalidad que el autor Gege Akutami planteó entre Itadori y Mahito, ya que el antagonismo entre ambos no se manifiesta solamente en que uno es el contrincante adecuado para el otro, también en los ideales que ambos representan. Mientras uno simboliza la empatía al prójimo, el otro literalmente nació del odio entre humanos. Ahondaré más en este tema en un futuro video dedicado a Mahito, así que continuamos. Mientras se le complica la pelea a Itadori, llega Nanami a incorporarse a la batalla. Entonces la maldición utiliza una sucia estrategia, liberando humanos alterados para atacar a Yuji, obligándolo a acabar con esas vidas. De paso se nos muestra que aún conservaban rastros de sus almas, y le piden a Itadori que termine con su sufrimiento. Y probablemente no se dieron cuenta de un detalle tenebroso. Según un Juju corto, estos humanos modificados eran de hecho niños. A pesar de todo, Itadori acaba con los humanos modificados y continúa la batalla contra Mahito, logrando salvar a Nanami interfiriendo en el dominio de la maldición. Sin embargo, cuando están a punto de vencer a Mahito, este logra escapar. Y ciertamente no será la última vez que se encuentre con Itadori. Y tristemente, tampoco la última vez en que le cause mucho daño. Cuando Itadori y Nanami reflexionan después de la batalla, Yuji señala que terminó por atravesar esa línea que le había dicho a Junpei que no quería cruzar, lo que ahora lo tiene confundido, porque no sabe lo que una muerte digna es en realidad. Nanami le dice que su objetivo es muy problemático. La muerte es algo que todos tenemos en común, y muchas veces gente buena tiene muertes lamentables y gente mala no paga por sus acciones. Nanami termina su conversación diciéndole a Itadori que, así como él, otros necesitarán de su ayuda, y que recuerde que después de todo, es un hechicero. El arco concluye con un pensamiento de Itadori. Ya no sabe qué es tener una muerte digna, solo sabe que tiene que volverse más fuerte para no volver a perder, y así exorcizar a Mahito. Como acabamos de ver, Itadori trató de continuar con su meta, pero lastimosamente su objetivo fue pisoteado de la peor forma posible, lo que ha hecho que empiece a dudar de su meta y de si es algo verdaderamente posible. Y para sumar a esto, Itadori empieza a tener sentimientos de venganza hacia Mahito, algo que no se ve mucho en otros protagonistas, ya que un héroe no debería poseer sentimientos negativos. Es verdaderamente impresionante todo por lo que pasa a nuestro protagonista en solamente 13 capítulos de anime. Y para esta altura queda muy claro que Itadori no es un protagonista común. Después de los sucesos de Junpei, Itadori es finalmente reincorporado a la escuela de hechicería, quienes no lo reciben precisamente de la mejor manera. Es así que los de la escuela de Kyoto son instruidos por el director Gakuganji a terminar con la vida de Yuji, pero a pesar de que intentan hacerlo, el de sufriendo todo interviene, y es así que logra establecer una relación muy genial con Itadori, ya que más que tener los mismos gustos en mujeres, también son bastante compatibles en la forma de pelea, y tienen un excelente combate con la maldición Hanami. Después del ataque a la escuela de hechicería, el trío principal es asignado a una misión que de forma indirecta estaba relacionada con el estado de coma en el que se encontraba la hermana de Megumi. De aquí podemos resaltar la excelente pelea que tienen Nobara e Itadori contra los dos úteros malditos, donde notamos que Yuji ya no tiene problemas para desvivir maldiciones, aunque se sigue sintiendo mal al hacerlo. Y también de cierta forma Nobara le dice a nuestro prota que se ha encariñado con él, pero como siempre y como buen hombre, Itadori no se da cuenta de nada. Se podría decir que esta misión fue un éxito,
ya que lograron recuperar un dedo de Sukuna. Pero bueno, las cosas cambian un poco con lo que nos enteramos después. Ya para el final de la temporada, hay un momento que particularmente me gusta bastante. Es bastante obvio que el problema de la maldición del puente tiene como origen el hecho de que Yuji haya ingerido el dedo. Megumi se da cuenta y le dice a Nobara que no le diga nada a Itadori. Por otro lado, Sukuna le dice de frente a Itadori que es su culpa. Y Yuji le dice a la maldición que ni se le ocurra mencionarlo en frente de Megumi. Por un lado, Megumi no quiere que Itadori se arrepienta de haber ingerido el dedo. Y por el otro, Itadori no quiere que Megumi se arrepienta de haberlo salvado. Esto me parece bastante bonito, ya que no tienen la típica relación de rivalidad, porque antes de cualquier cosa, son amigos. Y cada uno respeta la visión del otro. Bueno, y sería hasta aquí esta primera parte correspondiente a lo que fue la primera temporada. La siguiente parte la haré cuando la segunda temporada haya finalizado, ya que para hablar del desarrollo de Itadori prefiero utilizar imágenes del anime. Y si quieren saber una teoría que les volará la cabeza sobre el por qué Itadori se comió el dedo de Sukuna, pues les dejo este video. Y ya para terminar, si te gustó el video, te invito a dejar tu like, suscribirte y ver los demás videos de mi canal, que estoy seguro que alguno te va a llegar a gustar. Sígueme en mi Twitter si quieres estar en contacto conmigo o compartirme cosas, estoy como Arsakanime. Y sin nada más que decir, pues nos vemos en un siguiente video. Chao.